Vamos a resolver ahora este problema que me parece muy interesante y además lo vamos a resolver de dos maneras distintas para que veáis que en física se pueden resolver las cosas de muy distintas maneras y todas son válidas siempre y cuando no cometamos ningún error. El problema dice: una persona situada frente a una ventana de 1 metro de altura ve pasar un cuerpo que cae desde más arriba y comprueba que tarda 0,2 segundos en cruzarla. Si la distancia de la ventana al suelo es de 10 metros, calcula la altura desde la que se dejó caer el cuerpo. Sabemos el dato de la gravedad, que son 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Vamos a recoger los datos iniciales y para eso vamos a situar el suelo. Estaría situado aquí. La distancia a la ventana son 10 metros. La altura de la ventana es 1 metro. Y sabemos que el tiempo que tarda en recorrerla, ese cuerpo, son 0,2 segundos. Por otro lado, sabemos que la pelota no ha caído desde ahí, sino que ha caído desde una altura h superior a la que se encuentra ahora mismo la pelota. Ponemos el sistema de referencia en el suelo. Una vez que hemos establecido el sistema de referencia, vamos a tomar los datos iniciales del ejercicio. Y para eso vamos a establecer dos puntos. Uno va a ser esta posición, que es cuando la pelota pasa por la parte superior de la ventana, y otra va a ser esta posición, que es cuando rebasa la ventana. En esta primera situación vamos a tener en cuenta que la altura del cuerpo y serán los 11 metros desde el origen del sistema de referencia y aquí serán 10 metros. Por otro lado, la posición inicial nosotros sabemos que es esta de aquí y la posición inicial por lo tanto será esos 11 metros más la altura que falta hasta llegar al punto de donde se lanzó la pelota. Por otro lado, la velocidad de inicio va a ser 0, porque nos dicen que cae desde más arriba, no es lanzado, sino que cae. Por lo tanto, partimos de una velocidad inicial 0. Vamos a resolver el problema utilizando ecuaciones del movimiento, aunque, como os he dicho, después lo intentaremos resolver de otra manera. Empezamos con lo que hemos llamado la posición I1. I sub 0 más velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como hemos visto en todos estos ejemplos, I sub 0 será 11 más h, la velocidad inicial sabemos que es 0 y la aceleración es la aceleración de la gravedad que, como siempre y teniendo en cuenta el sistema de referencia que hemos escogido, va dirigido hacia el sentido negativo del eje Y y por lo tanto la ponemos negativa. Además, sabemos que el tiempo que ha tardado en llegar hasta la posición I1 será el tiempo que ha tardado en recorrer esa parte que nosotros hemos llamado h. Eso es lo que vamos a llamar tiempo 1. Por otro lado, lo que hemos llamado punto 2, que es la posición I sub 2, va a tener la misma posición de inicio y la misma velocidad inicial, pero esta vez el tiempo en el que se desarrolla el movimiento va a ser mayor, porque va a pasar en ese punto 0,2 segundos después de lo que lo hizo en el anterior. Además, sabemos que esa posición I sub 1 equivale a los 11 metros de la altura de la parte superior de la ventana y I sub 2 equivale a 10, es decir, la altura de la parte inferior de la ventana. Se trata de un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, por lo tanto, lo que vamos a hacer es restarlas para simplificar los cálculos porque ya estamos viendo que se parecen mucho.
Vamos a establecer ahora la relación entre t sub 1 y t sub 2. Sabemos que la pelota en la posición 1 lleva recorriendo el espacio h que hemos llamado, lo que tiene por encima, un tiempo t sub 1. Cuando llegue abajo la ventana, el tiempo será mayor. ¿Cuánto más? Pues t sub 1, lo que llevaba hasta aquí, más lo que ha recorrido de la ventana. Entonces podemos escribir t sub 2 como t sub 1 más 0,2 y sustituirlo en la expresión. Simplificamos y nos queda 0,04 más 0,4 t sub 1. Y ahora despejamos. Esto nos queda 0,41 segundos. Vamos a escribirlo por aquí arriba. Y ahora tenemos que calcular el valor de la altura h, que es lo que nos preguntan en el ejercicio, concretamente la altura desde la que se dejó caer el cuerpo. Bien, pues vamos a coger cualquiera de las dos expresiones, pero quizá tiene más sentido coger la de arriba porque tenemos el tiempo directamente sin necesidad de hacer ningún cálculo. Entonces la expresión era 11 igual a 11 más h menos un medio de g por el tiempo sub 1 al cuadrado. Despejamos h y sustituimos por los valores. El resultado es que esa altura h son 0,82 metros. Por lo tanto, la altura desde la que se dejó caer el cuerpo serán esos 11 metros más 0,82, por lo tanto serían 11,82 metros desde donde se deja caer la pelota. Ahora vamos a hacerlo de otra manera, lo vamos a resolver de otra manera. Vamos a tener en cuenta también la posición 1 y la posición 2. Y vamos a suponer que la pelota se deja caer desde aquí también. Y esto sería una altura h como antes. Pero en vez de tener en cuenta los tiempos y las posiciones, voy a tener en cuenta las velocidades. Voy a mantener el sistema de referencia donde está, pero esta vez voy a dividir el problema en dos partes. En un primer momento voy a considerar el movimiento de la posición 1 a la posición 2 y después consideraré el movimiento de la posición 0 a la posición 1. Voy a empezar por el movimiento de la posición 1 a la posición 2. Para mí el movimiento empieza en 1, por lo tanto, en la posición 2, la posición inicial será la posición 1, más velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Cuidado aquí, porque como mi movimiento empieza en 1, la velocidad que tiene el cuerpo ya no es 0. Es la velocidad que tiene al pasar por el punto 1, que es donde se inicia mi movimiento. Esa es la velocidad que adquiere cuando llega al punto 1. Por lo tanto, I sub 1 ya sabemos que es 11, más velocidad inicial, desconocida, por el tiempo, que el tiempo es, como empieza en 1 y termina en 2, van a ser esos 0,2 segundos, menos un medio de g por el tiempo al cuadrado. El objetivo, como habéis visto, es calcular esa velocidad inicial para poder relacionar después ese valor con el movimiento entre 0 y 1.
De aquí conocemos todos los elementos porque sabemos dónde está I sub 2, que es igual a 10. Sabemos el tiempo, sabemos la gravedad y por lo tanto simplemente nos falta por despejar la velocidad inicial. Despejamos. Una vez que tenemos ya la velocidad en el punto 1, vamos a situarnos en el movimiento entre 0 y 1, pero solamente en la velocidad Ahora esta vez, como estamos yendo desde la posición 0 a la posición 1, la velocidad inicial va a ser 0. Y por lo tanto, la ecuación se va a simplificar bastante. El problema es que no sabemos qué tiempo ha llevado a la pelota a caer desde la posición 0 a la posición 1. Para eso necesitamos su posición. Por lo tanto, la posición final, es decir, la posición 1, va a ser la posición inicial, que sería en la posición 0, más velocidad inicial por tiempo y menos 1/2 de g por t al cuadrado. Esto también es 0. Y esto nos va a quedar I sub 0 menos 1/2 de g por t al cuadrado. Despejo el tiempo y esto me quedaría I sub 0 menos I sub 1. Voy a fijarme bien en lo que es I sub 0 menos I sub 1. Esto sería I sub 0, esto sería I sub 1, I sub 1 es 11 metros, e I sub 0 van a ser esos 11 metros más la altura desde la que se tiró la pelota, aunque en realidad estamos considerando solo desde la parte superior de la ventana. Por lo tanto, I sub 0 menos I sub 1 va a ser esa altura precisamente. Bueno, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, el tiempo y la altura. Así que despejamos de una y sustituimos en la otra. Y estas son las ecuaciones. Velocidad igual a menos g por t y 1/2 de g por t al cuadrado igual a h. Y de aquí podemos sacar que el tiempo es v partido por menos g y lo podemos sustituir en la expresión de abajo. Y los datos que nos quedan serán medio. Esta velocidad es la velocidad que tiene al pasar por el punto 1, por lo tanto es la que hemos calculado anteriormente, menos 4,02 y g que es 9,8. El resultado nos va a quedar que es 0,82, por lo tanto, como antes, la altura total será los 11 metros más h, es decir, 11,82 metros.